Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 4, segunda parte. Sección segunda. Solo el nacionalismo del Estado de Israel es promovido por el globalismo. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. La cultura popular, los medios de comunicación y en especial Hollywood han hecho un buen trabajo en ridiculizar a quien menciona los Illuminati. Dan Brown, en su libro El Código Da Vinci, los presenta como guardianes del conocimiento y del linaje secreto de Jesucristo. Les coloca como perseguidos injustamente. Hollywood sabe perfectamente que una vez que lleva a la pantalla ciertos temas, la mente la va a asociar con ficción y no con realidad. Es por eso que ha hecho películas para evitar que la gente las considere como una posibilidad real bajo riesgo de ridículo. En los propios documentos y hechos que describiremos, veremos cómo se estableció hace más de un siglo el control de los medios de comunicación. Eso implica el control de los paradigmas sobre lo que puede ser o no ser real. Andrew Hitchcock. Continúa. En 1776, Adam Weishaupt completa oficialmente la organización de los Illuminati, el 1 de mayo de este año. El propósito de los Illuminati es dividir a los Goyim, todos los no judíos, a base de medios políticos, económicos, sociales y religiosos. Los bandos opuestos debían estar armados y los incidentes debían serles proporcionados para que lucharan entre ellos mismos, destruyeran los gobiernos nacionales, destruyeran las instituciones religiosas y finalmente se destruyeran unos a otros. Weishaupt pronto se infiltra en la orden continental de los masones, con esta doctrina Illuminati, y establece logias del Gran Oriente que deberían ser sus cuarteles generales secretos. Todo esto debe hacerse bajo las órdenes y las finanzas de Mayer Amschel Rothschild, y es el concepto que se ha extendido y se sigue en las logias masónicas de todo el mundo hasta nuestros días. Weishaupt también recluta a 2.000 seguidores a sueldo, incluyendo a los hombres más inteligentes en el campo de las artes y las letras, la educación, la ciencia, las finanzas y la industria. Se les instruye para seguir los siguientes métodos para controlar a la gente. El estatuto fundacional de los Illuminati rezaba lo siguiente. 1. Utilizar el soborno monetario y sexual para obtener el control de los hombres que ya están en posiciones elevadas, en diferentes niveles de todos los gobiernos y otros campos de actividad. Cuando las personas influyentes caigan por las mentiras, engaños y tentaciones de los Illuminati, deben ser sometidas a la servidumbre mediante la política u otro tipo de chantaje, amenazas de ruina financiera, la exposición pública y el perjuicio fiscal, incluso su propia muerte y la de miembros amados de sus familias. 2. Las facultades y universidades deben cultivar a los estudiantes que tengan capacidades mentales excepcionales, pertenecientes a las familias bien educadas, con vocación internacional
y recomendar su entrenamiento especial en el internacionalismo, o más bien la idea de que solo un gobierno mundial puede poner fin a las guerras y conflictos recurrentes. Esta formación debe ser proporcionada mediante la concesión de becas a los seleccionados por los Illuminati. 3. Todas las personas influyentes atrapadas deben quedar bajo el control de los Illuminati, además de los estudiantes que hayan sido especialmente educados y entrenados. Deberán ser utilizados como agentes y colocados entre bastidores entre todos los gobiernos en calidad de expertos y especialistas. Esto es lo que aconsejaréis a los altos ejecutivos para que adopten políticas que a largo plazo sirvan a los planes secretos de la conspiración de los Illuminati, de un solo mundo, que provoquen la destrucción de los gobiernos y las religiones que hayan sido elegidos o nombrados para servir. 4. Obtendréis el control absoluto de la prensa. En este momento, el único medio masivo de comunicación que distribuye la información al público, de manera que todas las noticias y la información puedan ser manipuladas para hacer que las masas crean que un gobierno mundial es la única solución a nuestros muchos y variados problemas. En estas ideas de la creación Illuminati, vemos ya varias de las realidades que vivimos hoy día. La vocación internacional es base del globalismo, que nos conduce directamente a un único gobierno internacional de tinte totalitario. El control de la prensa, la manipulación, el chantaje bajo el que viven los políticos, todas son realidades y podemos constatarlo porque se cumplen a la perfección hoy día. Muchos cuestionan la veracidad de este documento, pero basta con ver los resultados. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.